Hola a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Como les había comunicado, nuestra clase del día de hoy va sobre lo que es la gestión ambiental. Vamos a tratar el tema de lo que es la biodiversidad en Colombia y por qué Colombia es uno de los países con una mayor riqueza de especies o de variedad de especies en el mundo y la importancia que eso tiene para la ejecución o para la correcta aplicación de las normas que tienen que ver con la parte ambiental. Comencemos por una definición. ¿Qué es la gestión ambiental? Podríamos decir que gestión ambiental son todos aquellos procesos que están orientados a resolver o mitigar o prevenir, y fíjense ustedes que aquí hay tres palabras que son muy importantes. Uno, resolver si ya está el problema; mitigar, que significa hacer lo más leve posible ese tipo de problema; o prevenir, que es básicamente lo que deberíamos hacer desde el principio, evitar que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Los problemas de carácter ambiental, por supuesto, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendiendo como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y de su patrimonio biofísico y cultural, y garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. Fíjense ustedes que esta teoría es muy compleja y muy completa también, porque volvemos sobre ese concepto de lo que es el desarrollo sostenible. Y fíjense ustedes que mete aquí dos cosas muy importantes. Por un lado, la parte biofísica, pero por el otro lado, la parte cultural. Y sobre todo, hace referencia en la parte del final a su permanencia en el tiempo y en el espacio. Me parece a mí que esta teoría resume muy completamente cuál es el objetivo final de toda esta asignatura. Pues bien, digamos que la gestión ambiental se mueve en diferentes ámbitos. Uno podría ser el contexto social y ambiental nacional. Otro tiene que ver con el marco institucional o legal, que digamos que es la columna vertebral de nuestra asignatura. Hay una tercera parte que no necesariamente tiene que estar en el punto 3, podría estar en el punto 1, que son lo de los tratados internacionales. A lo largo de nuestras clases hemos visto la importancia que tienen esto de los tratados internacionales en todo lo que tiene que ver con la gestión del medio ambiente. Y por último, en un plano más local, lo que tiene que ver con las políticas de control y de manejo ambiental. Son todos estos temas que iremos tratando a lo largo de nuestras siguientes clases. eh, Hay que tener en cuenta entonces cuáles son los principales ámbitos en los cuales intervienen las normativas que involucran todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental. Obviamente la parte de política, entendiendo política como aquella dirección que ejerce quien tiene el gobierno en un momento determinado, para guiar cuál va a ser el objetivo final y sobre todo cómo se van a lograr esos objetivos en materia ambiental. Tenemos lo que tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Colombia tiene una nutrida formación jurídica o base jurídica para esto. La Constitución de 1991 estableció que Colombia debería tener una ley orgánica de ordenamiento territorial. Solamente hasta el 2011 la tuvimos, pero en el mientras tanto también tuvimos una ley de ordenamiento ambiental. Y ojo que son dos connotaciones totalmente diferentes. Y lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial y cómo la parte ambiental se constituye en una parte fundamental y esencial de este segmento que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, ¿no? En una clase siguiente veremos muy específicamente qué es eso del ordenamiento del territorio y cómo funciona. Igualmente tenemos todo lo que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental. Nosotros, en nuestra legislación, a partir del decreto 2811 de 1974, ya comenzamos a meter todo esto que tiene que ver con eh, la parte que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental, porque fue introducido a través de esta ley, ¿no? Y ha tenido una serie de una evolución muy constante a lo largo del tiempo. Todo lo que tiene que ver con contaminación, es decir, todos aquellos estudios de control y tratamiento de los efectos provocados
por la sustancia o por incluso por la industria del hombre. Todo lo que tiene que ver con vida silvestre, es decir, la preservación de nuestros recursos naturales. Hay una parte muy interesante que tiene que ver con la educación ambiental, que debe ser impartida a partir de las primeras o más tempranas edades, para crear esa formación en la cual el respeto hacia el medio ambiente sea una parte importante de nuestra forma de cultura. Y por último, los estudios del paisaje. El paisaje es un elemento que ha estado integrado en nuestro ordenamiento jurídico a partir del 74, pero incluso desde mucho antes, en donde también entra a formar parte del ordenamiento en el sentido en que se considera que el paisaje es parte integrante de todo lo que tiene que ver con la parte medioambiental. Bien, se dice que Colombia configura uno de los países con mayores biodiversidad o megadiversidad en el mundo. En verde ustedes podrán ver cuáles son esos países. A pesar de lo que pudiese parecer, Brasil se lleva el primer premio en cuanto a biodiversidad por el hecho de tener el Amazonas. Y por supuesto los demás países de la esquina esta norte de América del Sur, como Colombia, Perú, Brasil, Venezuela y Ecuador, por supuesto que tienen participación dentro de las selvas amazónicas, constituyen países absolutamente megadiversos. Aparecen también países que tienen diversidades muy particulares, como en el caso de Australia, por ejemplo, que al estar separada del resto de los continentes, ese mismo hecho de aislamiento ayudó a la creación o a la evolución de una serie de especies que son endémicas de Australia, es decir, que no las hay en ninguna otra parte. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sudeste asiático y algunos países africanos, pero fíjense ustedes que dentro de los países africanos solamente figura la República del Congo, que siempre ha estado sumida, o que durante el último siglo XX ha estado sumida en guerras civiles, ¿no? Esto simplemente pone de relieve cómo está la distribución de la biodiversidad a nivel mundial y cómo Colombia ocupa uno de los puestos privilegiados en este sentido, lo cual otorga también una responsabilidad con respecto al mundo. Colombia ha sido dividido en regiones. Tenemos la región de la Amazonía, la región Orinoquía, la región andina, que está caracterizada por las tres cordilleras, la región pacífica, la región atlántica y la región insular. Todo lo que tiene que ver con la protección de las comunidades étnicas y con la parte ambiental propiamente dicho, está contenido en un principio muy básico que son los artículos 7 y 8 de la Constitución Política de Colombia, que ya nosotros hemos estudiado aquí en nuestras clases. Bien, para que ustedes se hagan una idea, así, a vuelo de pájaro, en Colombia se dice que tenemos aproximadamente 53.000 especies repartidas entre vertebrados, invertebrados, plantas, líquenes y algunas especies que podríamos catalogar como endémicas, es decir, que no las hay en ninguna otra parte del mundo que no sea en Colombia. De tal manera que tenemos la mayor variedad de orquídeas que hay sobre la Tierra, son 1.543 tipos de orquídeas, pero al mismo tiempo tenemos mamíferos, reptiles, anfibios, plantas y aves. Como ustedes pueden ver, son una gran cantidad de especies muy variadas que existen en nuestro territorio, que son productos de cientos de miles de años de evolución. Y que ahora están en peligro precisamente por la acción antrópica, es decir, por la mano del hombre. Colombia, en términos generales, ocupa el 0,22% del territorio continental mundial. Y adicionalmente de eso, se dice que tiene más o menos el 10% de la diversidad del mundo. Tal como lo vimos en la diapositiva pasada, según el Instituto Humboldt, Colombia posee entre 45.000 y 55.000 especies vegetales, solamente especies vegetales. El 15% de las orquídeas del mundo, el tercer país en vertebrados con casi 3.000 especies,
el 19% de las aves, 7% de los mamíferos y el 66% de los peces de Sudamérica. Y hay que anotar que este 66% en muy buena medida constituye básicamente peces de río, peces fluviales, ¿no? Bien, en cuanto al recurso agua, podríamos sacar algunas conclusiones lógicas. Fíjense ustedes, la precipitación media anual son de 900 milímetros al año, y en el caso de Colombia son 3.000. O sea, en proporción, eso quiere decir que nosotros somos un país con un recurso hídrico enorme, pero que solamente estamos utilizando el 6% de esa reserva hídrica. ¿Por qué estamos tan mal en uso de agua? Por la falta de las infraestructuras necesarias para poder aprovechar en la mejor forma posible tanto recurso. Miren lo que está pasando en la actualidad. Estamos en pleno noviembre del 2020 y tenemos unas lluvias torrenciales sobre el Caribe que son, si bien no habituales, son muy extrañas en esta época. Ya deberíamos estar bajo la influencia de los vientos alisios y comenzar las brisas de diciembre. Debíamos estar en un periodo por lo menos un poco más seco. Sin embargo, estamos viendo que por efectos del cambio climático y por la temperatura o la elevación de la temperatura del océano, se producen estos fenómenos que alcanzan unas dimensiones verdaderamente catastróficas. Se dice que los huracanes se clasifican como tal cuando comienzan a sobrepasar los 170 kilómetros por hora de vientos de manera permanente. En el momento, este año llevamos, creo que son 29 huracanes formados en el Caribe, con lo cual ya hemos sobrepasado el número habitual de este tipo de fenómenos, de que la temporada va más o menos de entre junio y noviembre, con lo cual estamos dentro del plazo, pero la virulencia y la frecuencia con la que se está sucediendo, pues nos ponen un poco en alerta sobre qué es lo que estamos haciendo con respecto a la preservación de nuestros recursos a nivel global, ¿no? Cómo esto está afectando enormemente, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino que con ello también desde el punto de vista económico y social por lo que se está produciendo. Pueblos desplazados, pueblos arrasados por las corrientes, deslizamientos de tierra, ciudades completamente anegadas. Tenemos el caso de Cartagena, por ejemplo, que está prácticamente anegada y que está en riesgo de quedar bajo las aguas en un plazo de tiempo relativamente corto, de unos 50, 60 años, por el incremento de los niveles del mar. Bien, les decía que el artículo 7º y 8º de la Constitución colombiana del año 91 hablaba de la preservación de la diversidad biológica, pero también cultural. En Colombia también tenemos, por supuesto, los grupos indígenas, que son lo que queda del proceso de colonización a lo largo de estos últimos 500 años. Ahí se han establecido diferentes formas de preservación de comunidades o de los territorios de estas comunidades. Por eso decimos que nosotros tenemos aproximadamente 81, catalogados 81 pueblos indígenas que constituyen el 1.7% de la población nacional y el 2% del territorio nacional. Tenemos 10 áreas socioculturales habitadas por comunidades negras que cubren más o menos 151 municipios. 30% de los territorios son de manejo colectivo, el 45% son resguardos indígenas, que son diferentes tipos de establecimiento de territorios especiales para estas comunidades. El 7.3% pertenecen a comunidades afrodescendientes y el 1.9% a comunidades de tipo campesino. Y todo esto está protegido por la Constitución Nacional. Ahora bien, una cosa es que esté en la Constitución Nacional y otra es la efectividad de las normas con respecto a este tipo de cosas. Tristemente también Colombia posee uno de los índices más altos del planeta en asesinatos, desplazamientos o desapariciones de líderes indígenas, de líderes comunales, de líderes sociales y ambientales. Y las comunidades indígenas son algunas de las más perseguidas en este sentido. Si nos vamos a la parte de las comunidades afrodescendientes,
Tenemos que también hay una población muy importante, forma parte de nuestro legado cultural del proceso de la colonización. Como todos sabemos, Colombia fue, eh, o la mano de obra indígena fue reemplazada cuando esta comenzó a escasear por mano de obra negra traída desde África en calidad de esclavos. El puerto principal de entrada fue Cartagena de Indias, por supuesto, pero a lo largo de todo este proceso de varios siglos, las comunidades se han ido extendiendo por diferentes partes del territorio, con una preponderancia enorme en el Pacífico colombiano, pero también en el Caribe y en términos reales en todo el territorio nacional. Y tradicionalmente este tipo de comunidades siempre ha estado, digamos que en un segundo plano o como relegada, y hemos visto que la misma Constitución del 91 estableció que las comunidades indígenas o afrodescendientes forman parte integrante de nuestra comunidad y que por lo tanto tienen una serie de derechos y prerrogativas que deben ser respetadas por las autoridades colombianas. Eh, Les decía que en cuanto a los territorios indígenas en esta gráfica, podemos más o menos ver cómo están distribuidos y cuáles son esas diferentes categorías de resguardos que hay o territorios indígenas que hay en el país. Están los resguardos propiamente dichos, los territorios especiales y los resguardos coloniales, es decir, aquellos que vienen desde tiempo atrás. Y ya vemos que hay una incidencia enorme en lo que tiene que ver en el Caribe, en la parte de La Guajira y en la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Toda la parte que tiene que ver con la Amazonía, pero también con la parte de la Cordillera Central y sobre todo en la parte del Pacífico. De todos modos, vemos también que en todas las zonas pobladas de Colombia, en todas partes se encuentran pequeños núcleos de población con esta categorización de territorios indígenas colombianos. Bien, digamos que si nosotros analizamos un poco cuáles son las realidades socioculturales que hay en Colombia, tenemos que, miren, aproximadamente el 48% de la población vive bajo la línea de pobreza, lo que equivale más o menos a unos 16 millones de colombianos. Teniendo en cuenta que somos 46, 45 millones, pues es una proporción mayor. Y de estas 6 millones de estas que viven en la pobreza, viven en estado ya de miseria. Y lo preocupante de todo esto es que las crisis económicas y ahora las crisis ambientales, como son también el coronavirus que nos está atacando, están llevando a incrementar estos niveles de población con la línea de pobreza y la creación de nuevos pobres en el país. Es una situación que se está viendo a nivel global, en todo el mundo está sucediendo, pero aquí tiene una connotación especialmente preocupante. Se dice que el 86% de la población tiene acceso al agua potable y el 64% al alcantarillado, lo cual podría considerarse un porcentaje alto, pero que de todos modos resulta evidente que todavía no hay una cobertura del 100% y que esa cobertura de agua potable también tiene sus bemoles, podríamos decirlo, porque no es exactamente igual en todos los municipios del país. El país es considerado a nivel mundial como una potencia de grado medio o de ingresos medios bajos. A pesar de todos estos intentos de que Colombia entre en los clubes exclusivos como la OECD, en términos reales, nuestra realidad es totalmente diferente. Y el nivel de nuestros ingresos no es como para estar en ese tipo de situaciones, ¿no? Y digamos que una quinta parte de la población recibe el 56% de los ingresos del país. Eso quiere decir que hay un desequilibrio enorme en materia de ingresos, ¿no? La riqueza no está repartida equitativamente. Y de hecho se establece que Colombia es uno de los países más desiguales que hay sobre la tierra, donde esa brecha entre ricos y pobres no solamente es grande, sino que cada día se hace mayor. Bien,
Ahora bien, vamos ahora sí con la parte de lo que tiene que ver con lo ambiental propiamente dicho. Entonces, vamos a comenzar con la región de la Amazonía. Más o menos todos ubicamos, así como estamos viendo en el mapa, cuál es esa parte de la Amazonía y decimos que eso equivale al 35.5% del territorio nacional. Por lo tanto, tiene una de las mayores biodiversidades a nivel mundial. Y a nivel de Colombia, por supuesto, se lleva la palma. Tenemos que el 74% de los bosques son resguardos, 47 grupos étnicos, pero hay una cierta limitación en los suelos para establecer agricultura convencional. Y eso se debe al suelo especial del Amazonas, que parece, por lo verde, parecería que fuese de lo mejor, pero en términos reales no lo es. Los suelos del Amazonas son una capa muy pequeña, una capa vegetal muy pequeña o muy angosta, y cuando se talan estos bosques, lo que se produce es deslizamientos de tierra y arrastre, y por lo tanto eso lleva un montón de problemas de tipo erosión, ¿no? La deforestación causa la erosión y la erosión a su vez trae la acidificación. Y estos problemas son derivados, por ejemplo, de actividades como la ganadería o la agricultura extensiva. Nosotros podemos ver en esta gráfica, en el ahora, cuáles son los resguardos o las áreas protegidas, más bien, las áreas protegidas que hay en la región del Amazonas, las que están declaradas formalmente como áreas protegidas, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto en unas clases anteriores. Ahora bien, si nosotros seguimos al ritmo que vamos, a la final, dentro de unos 50 o 60 años a lo sumo, de pronto mucho menos, más o menos esto va a ser lo que va a quedar del Amazonas. La deforestación, y suponiendo que se reserven o que se respeten las áreas de parques nacionales o de áreas protegidas, cosa que tampoco es que sea muy cierta, pues vamos a tener una imagen completamente contraria a la que tenemos aquí, con unos grandes desiertos que ya los estamos viendo con la extracción de oro, en donde hay unas deforestaciones enormes y en donde la frontera agrícola comienza a abrirse paso dentro de la selva de la selva amazónica, y con la responsabilidad que esto conlleva, no solamente para el país, sino a nivel mundial. Si nos vamos a la región andina, por ejemplo, tenemos que el 27% del territorio nacional está conformada por las tres cordilleras, que como todos sabemos nacen aquí, que son una prolongación de los Andes, y aquí hay una bifurcación con las tres cordilleras, incluso alguna alcanza hasta la parte norte del país. Esta región, sin lugar a dudas, ha sido la más poblada, con el 70% de la población, y tiene una de las mayores también diversidades biofísicas y ecosistémicas, pero debido sobre todo al plano altitudinal. Es decir, tenemos montañas que van desde el 0 metros hasta los 3.000 y pico de metros. Y esos pisos altitudinales son los que permiten que haya una mayor diversidad, una mayor producción agrícola, entre otras cosas, y también que se haya producido el fenómeno de diversificación de la tierra, ¿no? La región andina se dice que cuenta con los suelos más fértiles del país y tiene aproximadamente 203 resguardos indígenas. Sin embargo, esto no obsta que la región andina, también debido precisamente a esos niveles altos de población, tenga problemas de deforestación, aunque conserve el 25% de los bosques de esta región. Hay alteración de las cuencas hidrográficas que, por supuesto, causan erosión, sedimentación, compactación y salinización de los suelos, ¿no? Y todo esto va precisamente como un dominó que se cae, ¿no? Al haber deforestación se produce erosión, con la erosión los ríos arrastran mayor cantidad de tierra, por lo tanto aumenta la sedimentación. Cuando desaparece la capa vegetal se produce la compactación de ese suelo y se pone duro, y finalmente terminan salinizándose, es decir, aumentan los niveles de sal en esos suelos. Y se produce contaminación de las aguas también, en muchos casos por el proceso de eutroficación. El proceso de eutroficación hace referencia al crecimiento descontrolado
de algas que pues, resultan nocivas en los cuerpos de agua. Precisamente cuando se comienza a quedar sin esa biodiversidad, se comienza ese proceso de crecimiento de las aguas, de las algas, perdón, que trae como consecuencia una bajada en los niveles de oxígeno del agua y por lo tanto la daña. Y esto se debe básicamente a la utilización de pesticidas y de fertilizantes agroindustriales. Es un fenómeno muy frecuente y de hecho en la Ciénaga Grande de Santa Marta lo estamos sufriendo constantemente. Bien, ahora pasemos a la Orinoquía. La Orinoquía está compuesta por los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Concentra el 20% del territorio nacional, pero tan solo el 3% de la población. Sin embargo, genera el 4% del Producto Interno Bruto. Y eso se debe a los grandes yacimientos de petróleo que hay en esta región. Como son llanuras muy extensas, se prestan para la ganadería y para el cultivo extensivo y tiene aproximadamente 30.000 indígenas repartidos en 88 resguardos. Sin embargo, esta agricultura y ganadería extensiva trae como consecuencia, por supuesto, lo mismo, erosión, deforestación, acidificación de los suelos. Al acabar con grandes extensiones de territorio y dedicarlas al monocultivo, esta tierra comienza un proceso de degradación hasta que finalmente ya se vuelve inútil. Las comunidades indígenas que habitaron esta región durante siglos hacían más o menos lo mismo, pero a una escala muy inferior, por supuesto. Utilizaban el sistema de chagras, que era la utilización de pequeñas porciones de territorio para dedicarlas al cultivo en las tribus sedentarias, pero una vez que se observaban signos de debilitamiento de este terreno, simplemente se mudaban a otra parte y permitían una regeneración del territorio. Obviamente en el proceso industrial esto no tiene como mucho sentido, ¿no? Y por último llegamos a la región Caribe. La región Caribe, dentro de la cual incluimos San Andrés y Providencia, pero en términos reales sería otra porción del territorio que es la zona insular y marítima, ¿no? La región Caribe concentra el 10% del territorio nacional, está compuesta por los departamentos de Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba. Y concentra el 21% de la población del país y genera el 16% del Producto Interno Bruto. Prácticamente el 33% de los terrenos de la costa del Caribe están dedicados hacia la ganadería, con suelos fértiles, muy profundos, mecanizables, con una gran cantidad de resguardos indígenas, como les decía, sobre todo en la parte de La Guajira, y concentrados también en la Sierra Nevada de Santa Marta, aunque es extensivo al resto del territorio. La región Caribe tiene unos problemas enormes de tenencias de tierra, se aprecian grandes latifundios y con unas desigualdades económicas enormes. Si ya nos vamos a la parte insular, pues la historia de las islas del Caribe ha sido una historia muy convulsa. Tengan en cuenta que antiguamente el territorio de Colombia no solamente era sino que incluía lo que era el departamento del Panamá, y el virreinato de la Nueva Granada incluía parte de lo que es Costa Rica hoy en día y la costa atlántica de Nicaragua, o la costa de la Mosquitia, que finalmente fue negociada a través de un convenio y pasó o dio pie a la formación de la República de Nicaragua. De todos modos, a partir de 1822, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entraron a formar parte formalmente del territorio colombiano por una adhesión propia de los habitantes de San Andrés. Pero hay que aclarar aquí que estas islas siempre fueron parte del territorio porque así estaba constituido en el virreinato de la Nueva Granada. Y cuando comenzamos todo este proceso de la República, se utilizó un principio que se llamó el iudice possidetis, que significa algo así como que lo que siempre ha sido tuyo siempre lo será, más o menos dice la cuestión, ¿no? Por lo tanto, que si las cédulas reales y la división territorial colonial establecía que las islas pertenecían al territorio de la Nueva Granada, estos pasaron directamente también acá. Sin embargo, en 1822
los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se adhirieron voluntariamente a la Constitución de Ocaña y entraron a formar parte del territorio colombiano. Esta región Caribe tiene problemas de agua, creo que todos somos conscientes de eso, o tenemos periodos de sequía absoluta o tenemos periodos de lluvias torrenciales como la que estamos sufriendo en este momento. Para todos es conocido que pasamos periodos en los cuales tenemos escasez de agua, que no hay, toca racionarla, en fin. Pero hay otros periodos como en este que tenemos unos excesos absolutamente enormes y que traen unas consecuencias sociales y ambientales enormes. Tenemos muchos problemas de deforestación, aunque conservamos el 4% de los bosques nacionales. Nuestros humedales han sufrido unos deterioros enormes y solo para ponerles un ejemplo está la Ciénaga Grande de Santa Marta. Tenemos problemas de deterioros en las cuencas altas, por ejemplo en la Sierra Nevada, que abastece los acueductos de ciudades tan importantes como Santa Marta, Riohacha o Valledupar. Y también la cantidad de pueblos que están alrededor de este macizo montañoso. Tenemos problemas de contaminación de aguas y suelos por pesticidas y fertilizantes que causan lo que ya hablamos, el problema de eutroficación, y tenemos problemas de compactación y erosión de suelos también. Como vemos, y todos somos conscientes, nuestra región Caribe es una región muy rica, pero al mismo tiempo tenemos unos grandes problemas de carácter ambiental. Aquí les traigo esta fotografía satélite de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en donde podemos apreciar un poco cómo es ese proceso de degradación. Está el cuerpo lagunar propiamente dicho, que es o forma parte de lo que es el delta del río Magdalena. Tenemos ciudades como Barranquilla, que se pueden ver perfectamente aquí. Aquí vemos la Ciénaga de Mallorquín, por ejemplo, y toda la parte que tiene que ver con Salgar y Puerto Colombia. Y todo esto el departamento del Atlántico. Fíjense ustedes la gran diferencia que hay entre esta margen del río, en donde hay unas manchas verdes, que significa que son tierras fértiles y cultivables, mientras que aquí se notan otro tipo de color totalmente diferente, y acá en lo que es la zona bananera, que es esta parte de aquí también, cómo se aprecia un deterioro de estos suelos, ¿no? Pues bien, la deforestación de la Sierra Nevada de Santa Marta, el truncamiento de los ríos o de las cuencas hidrográficas, la deforestación de las cuencas hidrográficas, impide que toda esta agua dulce que normalmente alimentaba también el complejo lagunar junto con la río Magdalena, pues vaya deteriorándose. El monocultivo antes del banano y ahora de la palma de aceite, la utilización de todos estos fertilizantes y pesticidas que finalmente vienen a desembocar a la Ciénaga Grande de Santa Marta, están trayendo todos esos problemas como la eutroficación, la falta de oxígeno, la extinción de especies nativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y son muchas las causas. Inicialmente se decía que la causa había sido la construcción de esta carretera que comunica Ciénaga con Barranquilla, pero ahora también sabemos que son múltiples los factores. Por ejemplo, deforestación, erosión, eutroficación, pesticidas, fertilizantes, el taponamiento de los caños que traía agua dulce del río Magdalena, la misma sedimentación del río Magdalena, que como todos sabemos nace en el sur de Colombia, y que arrastra las aguas servidas de la mayoría de los municipios que están a orillas del río y que finalmente terminan en esta parte. Ciénaga Grande de Santa Marta posiblemente sea uno de los ecosistemas más protegidos del territorio colombiano. Es santuario de fauna y flora, es parque nacional, es reserva de la biosfera, es sitio Ramsar de protección de humedales de importancia internacional, es sitio AICA de aves migratorias, etc. Bueno, pues miren, Ciénaga Grande de Santa Marta posiblemente sea el lugar que cuenta con más juguetes jurídicos a nivel nacional y a nivel latinoamericano, y eso no ha podido impedir que la deforestación siga campando a sus anchas, que todas estas tierras, que son tierras de manglar, estén siendo deforestadas para ampliar las fronteras ganaderas sobre todo,
que podamos encontrar especies como búfalos en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que uno se dice que diablos hace un búfalo en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que se puede considerar o que es una especie invasora, por ejemplo, ¿no? Y eso se debe básicamente a la acción antrópica, es decir, la acción del hombre sobre estos ecosistemas. En esta fotografía nosotros podemos ver, esta es una fotografía ya antigua. Antigua me refiero a que debe tener unos 10 años o 12 años, en donde todavía se ve que el mar no se había comido, este es el famoso kilómetro 19, todavía no se había comido esta parte del territorio. Y aquí ustedes pueden ver los caños que se fueron haciendo durante los siglos XVIII y XIX para facilitar la navegación a través de la ciénaga entre el centro, entre Barranquilla y el Magdalena. De hecho, parte del proceso de independencia de Colombia se hizo a través de estos caños. El almirante Padilla, el coronel Padilla más bien, o el general Padilla, sí, el general Padilla, eso de almirante yo no sé de dónde salió, penetró en 1813 por aquí, por estos caños, y después en 1820 también, para poder llegar precisamente a Ciénaga, donde se produjo la famosa batalla de Ciénaga. Actualmente, esta parte ya tiene lo que se le llama un enrocado, es decir, una construcción artificial de piedras para tratar de frenar el proceso de erosión. Y aquí ustedes pueden ver una raya que se nota muy bien, que fueron unos espolones que se fueron poniendo aquí para tratar de evitar el proceso de erosión que estaba produciendo el mar, ¿no? Sin embargo, ya ven que se los comió y no hubo forma. Y finalmente lo que tenemos ahora es el enrocado famoso. Bien, y por último tenemos la región oceánica, que es una región relativamente nueva. Esa fue creada precisamente a partir del último Plan Nacional de Desarrollo, que estableció el presidente Duque, en donde se estableció que esto, que forma parte, por supuesto, del territorio colombiano, que son nuestras fronteras marítimas, se constituye en una región. Pero digamos que todavía no ha sido desarrollada. Estamos en ese proceso, pero incluso existe un COMPEX que se llama Colombia Bioceánica 2030, que establece las pautas de lo que se deberá hacer en los próximos 10 años con el fin de consolidar toda esta parte como región oceánica de Colombia. Si nosotros hacemos la división, tendremos que el 55% del territorio colombiano es esta parte terrestre, pero el otro 40 y pico por ciento son nuestras áreas marinas, y que son una parte muy importante porque Colombia es el único país de América del Sur que tiene costas sobre los dos océanos. Y eso nos da una ventaja comparativa, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista comercial y económico. Bien, si nos vamos ya un poco a la parte del marco legal, creo que esto más o menos ustedes lo habrán visto en otras asignaturas, pero utilizamos el sistema de la famosa pirámide de Kelsen, en donde dice que los convenios internacionales están en la parte más alta, es decir, que son las normas de mayor jerarquía. Están los principios de carácter global, y ya hemos hablado un poco de los principios que fueron derivados de las reuniones de Estocolmo o de Río de Janeiro. Después tenemos las constituciones nacionales y por último todo el entramado de leyes, decretos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es para que podamos entender un poco cómo funciona esa estructura o ese marco jurídico en el cual nos movemos desde los convenios internacionales, que una vez que han sido firmados y ratificados por el presidente de la República y por el Congreso, es decir, han sido convertidos en leyes de la República, en algunos casos entran a formar parte del bloque de constitucionalidad. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, el convenio de diversidad biológica. Este convenio de diversidad biológica fue suscrito por Colombia en el año 92, pero se ratificó en el año 94 mediante la ley 165. Y en él se acogieron los veintitantos principios de la Convención de Río. Y precisamente esos 24 principios de la Convención de Río también después fueron acogidos por la Ley 99 del 93, que fue la que creó el Sistema Nacional Ambiental y, entre otras, el Ministerio del Medio Ambiente. Esto para que ustedes se den cuenta que esta importancia enorme que tienen los convenios internacionales se ven reflejados finalmente
en nuestras leyes nacionales. Ahora vamos a hacer una pequeña recorrido por algunos artículos de la Constitución que tienen que ver con la parte medioambiental. Por eso nosotros hablábamos de las constituciones verdes en nuestra clase anterior, ¿no? Fíjense ustedes, la Constitución Política de Colombia dice que el Estado planificará el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Y además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Fíjense ustedes que este artículo es absolutamente completo. Está hablando de la responsabilidad del Estado en la planificación del manejo, pero no solo el manejo, sino también el aprovechamiento de esos recursos, ¿verdad? Metemos el concepto de desarrollo sostenible dentro de la Constitución, pero damos unas funciones muy específicas que son básicamente conservar, restaurar en caso tal de que ya se haya producido el daño o sustituir en algunos casos si es posible, ¿no? Y sobre todo prevenir y controlar esos factores de deterioro, ¿no? ¿Y qué armas nos facilita el Estado? Pues el sancionamiento legal y la reparación del daño. Si nosotros analizamos esta frase en contexto, nos estaremos dando cuenta de que engloba en unas cuantas líneas un montón de funciones del Estado y de responsabilidades también. Tenemos el artículo 8º, al cual ya nos hemos referido en muchas ocasiones, que dice que es obligación del Estado, pero también de los particulares o de las personas, proteger las riquezas naturales y culturales de la nación. Y en términos generales podríamos decir que la Constitución establece aproximadamente unos 44 artículos referentes a la sostenibilidad del desarrollo. Tenemos, por ejemplo, el artículo 58, al cual ya hemos hecho referencia en algún caso, que dice que la propiedad privada, perdón, un segundo, que se me acaba la batería. La propiedad privada cumple una función social y que por lo tanto implica obligaciones que le son inherentes, como son en este caso la función ecológica. Nosotros ya hemos hablado en este caso en varias ocasiones sobre este tema, ¿no? Tenemos dentro de lo que se llaman los títulos del régimen económico el artículo 333 que dice que la ley limitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exige o exijan el interés social, el ambiental o el patrimonio cultural de la nación. Es un artículo que es tajante en este sentido. El 334 dice la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado, por supuesto, que intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales en el suelo, la producción y distribución de los consumos de los bienes y servicios públicos y privados, y para racionalizar la economía con el fin de conseguir un mejoramiento en la calidad de vida. Sobre este punto ya también nos hemos referido en nuestros diálogos a través de nuestras clases sobre que si bien el Estado reparte, o la Constitución reparte entre el Estado y los particulares la responsabilidad sobre nuestros bienes, de todos modos, ya lo que es el manejo de la economía, por supuesto que eso sí corresponde es al Estado, ¿no? Y en el caso de la explotación de los recursos naturales, pues vuelve y hace aclaración en que todo lo que está en el suelo y el subsuelo pertenece al Estado. En este caso, por ejemplo, los recursos no renovables como son la minería o el agua, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí viene toda una enumeración de artículos que son muy importantes, que hablan sobre la participación ciudadana, que hablan sobre la importancia ecológica de la educación, la planificación y manejo del aprovechamiento de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Prevención, funciones para los consejos municipales, la función del municipio dentro de la Constitución Nacional para lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos como una especie de cronología sobre las instituciones que han o que han establecido el Estado colombiano a lo largo del tiempo. Nosotros habíamos visto que este tipo de instituciones
son relativamente recientes en la historia jurídica de Colombia. La que tiene que ver con la parte del medio ambiente, digamos, que comienza en el año 68 con la creación del INDERENA. Pero, ojo, en este momento el INDERENA era simple y llanamente un organismo anexo al Ministerio de Agricultura. Con todo y eso, Colombia, por ejemplo, creó las corporaciones autónomas regionales en los años 50 y esas corporaciones autónomas regionales tienen una función ecológica enorme. En el año 93 se crea la Ley 99, de la que hablamos anteriormente, y se crea el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente. En el año 2003 se produce una cosa terrible que fue la fusión de dos ministerios que creó un híbrido un poco extraño que era el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, pero afortunadamente en el año 2011 volvimos otra vez a tener un Ministerio del Medio Ambiente. Bien, en cuanto a normativa específicamente, pues digamos que uno de los grandes pistoletazos de salida fue la Ley 99 del 93, pero acuérdense que previamente en el año 74 nosotros teníamos el decreto 2811 que creó el Código Nacional de los Recursos Naturales y del cual ya nosotros hemos hablado profusamente. Esta ley 99, digamos que crea lo que se llama actualmente el Sistema Nacional Ambiental y se concibe como tal, como un sistema, ¿no? Y acoge los principios contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Es decir, no los enumera, pero al afirmar que los acoge, se sobreentiende que forman parte integrante ahora de la estructura jurídica nacional. Esta ley 99 del 93 también establece qué es eso del desarrollo sostenible y lo define como todo aquello que conduce a un crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar las bases de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades. Como ven, toda la teoría gira en torno a esa enorme responsabilidad que tenemos las generaciones actuales con respecto a nuestras generaciones futuras en la parte ambiental. Y como les decía, acoge todos estos tipos de principios generales derivados de Río del 1992. Aquí hay una parte muy interesante y es que la misma ley establece que todas las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua, las zonas de recarga de acuíferos tendrán una protección especial porque se prioriza el recurso agua sobre cualquier otro. Y sin embargo, vemos que en muchas ocasiones se pone en duda estos principios generales al cuestionar la posibilidad de hacer minería en zonas de páramos y subpáramos, poniendo en riesgo la seguridad de las poblaciones que dependen de esos ecosistemas para sus acueductos y que por lo tanto dejarían sin agua a cientos de miles de personas o a millones de personas, no solamente dentro del territorio nacional, sino que en algunos casos también tienen implicaciones internacionales, porque muchos de esos ríos finalmente terminan en países con los que hacemos frontera, como es el caso de Venezuela. Dentro de esos principios generales de la Ley 99, se establece, por ejemplo, que las políticas ambientales deben basarse en un conocimiento científico, que la acción para la protección y recuperación de los ambientes es una tarea conjunta entre el Estado, entre los particulares y el Estado, entre las organizaciones no gubernamentales y las gubernamentales. Y que la estructura administrativa y logística es muy importante para este tipo de cosas. Y por último, también decir que la Constitución ya establece que como Estado descentralizado, democrático y participativo, todo lo que tiene que ver con el manejo medioambiental forma parte de este entramado. Bien, si volvemos a la parte de la gestión ambiental en Colombia, y les decía que esta ley 99 del 93 crea el Sistema Nacional Ambiental. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Cuando nosotros hablamos de Sistema Nacional Ambiental, ojo, la palabra es sistema. SINA, que es el acrónimo del Sistema Nacional Ambiental, no es en ninguna medida una institución, no es un organismo. No hay ninguna parte donde usted pueda encontrar en Internet
que SINA responde a un número de teléfono ni a un correo electrónico, porque SINA hace referencia a un sistema o a un conjunto de orientaciones, de normas, de actividades, de recursos, de instituciones, de programas que permiten en marcha los principios generales ambientales contenidos en la Constitución Política y en la Ley 99. Así que ojo con este tipo de afirmaciones. El SINA no es una institución. SINA es un conjunto de diferentes recursos que se utilizan para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de la Constitución y de la Ley 99. ¿Quiénes componen el SINA? Pues miren, el SINA está compuesto por todos aquellos principios constitucionales, por la normatividad ambiental, por las entidades del Estado responsables de la política, por las organizaciones comunitarias y no gubernamentales, por todos aquellos recursos de carácter financiero que tienen que ver con la protección del medio ambiente, y en él entran a formar parte también las entidades públicas o privadas o mixtas, las entidades de investigación y de desarrollo tecnológico. Y aquí entran a formar también parte las universidades. Nosotros somos consultados frecuentemente sobre la conveniencia o no de determinados proyectos de ley, y sobre todo también con la interpretación o con la, digamos, la declaración de constitucional o inconstitucional de normas que tienen que ver con la parte de medio ambiente. Desde el punto de vista organizacional, el SINA, pues ya sabemos que está compuesto por toda una serie de instituciones, ¿verdad? Pero digamos que la cabeza del SINA está en el Ministerio del Medio Ambiente. Este Ministerio del Medio Ambiente, a su vez, recoge las recomendaciones que hace el Consejo Nacional Ambiental, que es quien más o menos direcciona las políticas, y de los COMPES, de los Consejos Nacionales de Política Económica y Social. A través de los documentos COMPEX, por ejemplo, ahora tenemos el último, que es el 3990, que establece, ¿cómo se llama? Lo de la parte marina y oceánica. El ministerio establece una serie de políticas que son las que van a guiar la forma de utilizar esos recursos y de planificar sobre todo la actuación de los entes en este tipo de objetivos, ¿no? El Ministerio del Medio Ambiente, a su vez, establece lo que son las autoridades ambientales, y que forman parte del entramado del ministerio. Dentro de eso encontramos las corporaciones autónomas regionales, que están prácticamente en todos los departamentos del país y que se constituyen precisamente como autoridades ambientales. Los grandes centros urbanos, cuando sobrepasan ciertos números de población, y algunos departamentos y municipios que han sido designados por la ley como precisamente autoridades ambientales, que eso lo estudiaremos cuando veamos la parte de ordenamiento territorial. El Ministerio del Medio Ambiente adicionalmente tiene un grupo de apoyo científico y tecnológico que está compuesto por los 5 institutos de investigación. El INVEMAR, que se encarga de la parte marina, el Instituto von Humboldt de la parte de biodiversidad, el von Neumann, que tiene que ver con la diversidad del Pacífico, el SINCHI, que es el de la Amazonía, y el IDEAM, que es el de la parte climatológica del país, ¿no? Y está basado en los principios normativos, que son la armonía regional, la gradación normativa y el rigor subsidiario. Y adicionalmente, el ministerio se surte financieramente no solamente de las partidas de la Nación, sino también del Fondo Nacional Ambiental y el Fondo Ambiental de la Amazonía. Como toda organización del Estado, toda institución del Estado, también está vigilado por la Procuraduría y la Contraloría delegadas para asuntos ambientales. Bien, en este sentido, entonces podríamos decir que el Ministerio del Medio Ambiente tiene muchas funciones, pero dentro de ellas hay varias que son muy específicas. Estas funciones están contenidas en la Ley 99 del 93, pero básicamente podríamos resumirla en 3, que son dictar las políticas de mayor nivel nacional, apoyar técnicamente la conformación del Sistema Nacional Ambiental y articular y hacer acompañamiento a las corporaciones autónomas regionales en el cumplimiento de sus funciones. Y a su vez, las corporaciones autónomas regionales tienen como función articular la gestión ambiental a nivel regional y velar y facilitar las condiciones para que los entes municipales
desarrollen las acciones suficientes para garantizar la adecuada gestión ambiental. Entonces vemos que es como una especie de engranaje, ¿no? Está el Ministerio del Medio Ambiente en la parte más alta, este a su vez dicta las políticas y hace un acompañamiento a las corporaciones autónomas regionales, y a su vez las corporaciones autónomas regionales ya tratan el problema a nivel más local, a nivel más regional, pero también ayudan a los entes municipales, es decir, a los municipios y a los distritos en esta función. Los municipios, digamos que tienen la parte operativa, la responsabilidad operativa del Sistema Nacional Ambiental, y lo hacen a través de los planes de ordenamiento territorial. Estos planes de ordenamiento territorial, que los estudiaremos mucho más detalladamente, se encargan de todo lo que tiene que ver con la planificación del territorio en el mediano y largo plazo. Y lo hace a través de herramientas como son las agendas ambientales, que son todas aquellas herramientas de planificación local que orientan el desarrollo del territorio desde la perspectiva ambiental, tanto en la parte rural como en la parte urbana de los municipios, ¿no? Nosotros lo vemos en esta gráfica sobre cuáles son los actores institucionales del Sistema Nacional Ambiental. Pues bueno, ya los hemos visto poco más o menos. Digamos que son las autoridades ambientales de las que ya hablamos, como son el Ministerio, las corporaciones, la Unidad Especial de Parques Nacionales, que no lo habíamos mencionado antes, y las autoridades ambientales urbanas, que son aquellas que se establecen cuando la ley permite que ciertos municipios o departamentos puedan crear sus propios departamentos administrativos de medio ambiente. Las instituciones científicas de las que ya hablamos, las entidades territoriales como son los departamentos, los territorios indígenas, los municipios y los distritos, y las entidades del Estado con competencia ambiental, como son el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios que tienen de alguna u otra manera algún tipo de competencia ambiental, y los organismos de control del Estado. En esta misma gráfica vemos más o menos la misma cosa, pero por ejemplo aquí vemos que hemos hecho una división entre el Consejo Nacional Ambiental y los actores sociales. Y fíjense ustedes que hay una parte muy interesante aquí, y es que metemos a las universidades, a las comunidades étnicas, a las ONGs y a los actores de la sociedad civil. Entonces ya ven que el Sistema Nacional Ambiental es absolutamente amplio, pero esa amplitud también produce una enorme complejidad al momento de articular todas estas condicionantes, ¿no? Por último, como siempre, ustedes encontrarán una serie de referencias bibliográficas donde ha sido sacada toda esta información, pero los animo a que una vez que visualicen este documento, ustedes puedan hacer sus propias indagaciones sobre el asunto, y así tendremos la oportunidad de discutir mucho más ampliamente esto durante nuestras clases. Bien, me despido y que tengan una feliz jornada.